Hola, soy Mishun de la Universidad de Opinión de Estados Unidos. Comenzamos la transmisión de Mishun el sábado 23 de agosto. Después de mucho tiempo, ahora aparecemos juntos en pantalla el representante Kim Min-jung y yo. Probablemente esta imagen les parezca extraña a ustedes. Aunque parezca que estuve fuera del canal de Miyun por mucho tiempo, en realidad solo fueron 2 semanas. Pero sinceramente sentí que estuve lejos del canal de Miyun por mucho tiempo. Durante ese tiempo, el representante Kim Min-jung cuidó el canal como si fuera suyo. Hoy lo hemos invitado de nuevo. Hola, representante. Hola representante, felicidades por mudarse a un nuevo lugar y espero que todo lo que haga allí le salga bien. Vine un momento mientras usted no estaba y se siente como si estuviera en una casa sin dueño, haciendo algo rápido y saliendo. Siempre me siento un poco inseguro y pienso que debería regresar pronto. Yo también me siento igual. Debe haber un dueño que mantenga el equilibrio, pero aunque esté descansando un poco por un momento, también está mudándose. Le ayudaré. También me alegró poder brindarle una pequeña ayuda. Lo dice con humildad. Aún así seguí leyendo los comentarios constantemente, por eso también dejaba corazones para mostrar que los había leído y esos comentarios realmente me gustaron. Así que incluso cuando no estuve, muchas gracias de verdad por subir muchos buenos videos para que los suscriptores de Mishun pudieran seguir disfrutando de contenido de calidad y por seguir cuidando el canal de Mishun. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles sinceramente una vez más. Muchas gracias. Si algún día vienen a visitarme aquí o si yo voy a Corea, les invitaré una copa. Sí, gracias. Estuvimos haciendo la serie llamada Escuela Primaria de Acciones Americanas y luego tomamos un descanso por un tiempo, pero hoy vamos a continuar nuevamente con la Escuela Primaria de Acciones Americanas. Hasta la semana pasada estudiamos varios aspectos de los estados financieros desde diferentes perspectivas y no fue fácil. Honestamente creo que muchos de ustedes sintieron que era bastante difícil. En cambio, lo bueno de YouTube es que pueden volver a entrar y repasar en cualquier momento, así que creo que sería bueno que revisen lo que aprendieron antes mientras ven el video de hoy. Bien, entonces ahora comienza la segunda parte de la escuela primaria, por así decirlo. En esta nueva sección de la escuela primaria de acciones estadounidenses, ¿con qué contenido planeas empezar? Sí, la última vez hablé sobre los fundamentos de las empresas, enfocándome en los estados financieros, resultados, su impacto en el precio de las acciones y cómo identificar buenas oportunidades de inversión. Desde hoy, en la segunda parte, hablaré principalmente de los indicadores de inversión. ¿Qué significan estos indicadores de inversión? Y especialmente desde la perspectiva de la evaluación, existen varios indicadores de evaluación y quiero explicar cómo se pueden utilizar realmente esos indicadores. También, según el sector o la etapa de crecimiento de una empresa, les explicaré cuáles evaluaciones es mejor observar. Voy a organizar estos puntos uno por uno para que puedan entender fácilmente estos indicadores y evaluaciones. Sí, personalmente tengo muchas expectativas también. Además, creo que los suscriptores de Mijun podrán disfrutarlo aún más. En los últimos 5 años, en Mijun no hemos cubierto mucho sobre estados financieros. Aunque el director Kim In-jung nos enseñó a leerlos, muchos conceptos eran nuevos para nosotros. Pero a partir de hoy, la parte de los indicadores que vamos a estudiar juntos es algo que ya hemos estudiado bastante en el canal de Mijun, especialmente viendo Shikinapa en el pasado. Así que para muchos de ustedes esto podría ser como un repaso. Para los nuevos suscriptores, el director Kim In-jung explicará todo desde lo más básico, así que no se preocupen y síganos sin problema. Por favor, explíquenos el contenido preparado para hoy. Sí, gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ah, está claro. Ahora que estamos en la segunda parte, cambié la miniatura por algo nuevo. Sí, la cambié y, de hecho, estaba pensando en cuál sería el primer indicador que deberíamos tratar. De todos los métodos de valoración, la gente usa más el PER y solo con el PER hay muchísimas formas de aplicarlo en la práctica. Incluso hay libros enteros dedicados solo al PER, así de amplio es el tema. Entonces, si vamos a empezar con el PER,
Primero necesitamos entender qué es la valoración y cómo se usan en el mercado los términos que solemos utilizar en la valoración. Creo que es importante diferenciar estos puntos. Voy a explicar la definición de ese aspecto y también lo que considero muy importante sobre ese tema. En especial, Benjamin Graham enfatizó dos conceptos, el margen de seguridad y el señor mercado. El margen de seguridad está relacionado con la valoración, mientras que el señor mercado es un concepto que en realidad está relacionado con el análisis de oferta y demanda y es un tema importante. Ya es al hablar de inversión en valor, muchos creen que no se usan gráficos, pero el concepto de señor mercado sí los incluye. Por eso Graham destaca que estos dos aspectos son clave. Así que les voy a explicar estos conceptos y, por último, les mostraré brevemente cómo pueden ver la valoración usando unos 4 ejemplos de empresas. A partir de la próxima vez, comenzaremos en serio desde lo más básico sobre el PER y les iré explicando uno por uno. Sí, está bien. Bueno, aunque ya he explicado mucho sobre la valoración, básicamente se trata de comparar el valor y el precio poniéndolos en una balanza. El precio es algo que siempre podemos verificar porque se negocia constantemente en el mercado, pero el problema siempre es el valor. Es decir, el precio nos lo informa el mercado todos los días, pero como el valor no se nos informa diariamente, tenemos que estimar cuánto podría ser ese valor. Por eso le agregamos acción a valor y usamos la palabra valoración. Es decir, la palabra valoración en sí misma no significa un valor exacto. Entonces, comparamos el valor estimado de la empresa con el precio actual que aparece y con eso decidimos si vamos a invertir, comprar o vender y si está barato o caro. Eso es precisamente la valoración. Luego, cuando hablamos de lo que es el valor, en general se refiere a cosas como las ventas, las ganancias, el efectivo y así sucesivamente. Por eso, la proporción que usamos para valorar una empresa en base a sus ventas normalmente la llamamos Price to Sales Ratio. La S se refiere a las ventas, es decir, a los ingresos. La ganancia es earning, por eso es PER, y el flujo de efectivo es cash flow, por eso es precio a flujo de efectivo. Entonces, al valorar una empresa, se puede hacer la evaluación basándose en las ventas, en las ganancias o en el valor contable, que es el capital conocido como B. Entonces eso sería el PBR. Así que, al final, la evaluación consiste en calcular el múltiplo de enfoque sobre el valor que la empresa está produciendo. Creo que así lo pueden entender. Entonces, en la práctica, ¿cómo voy a estimar o determinar la evaluación? Ese será el problema real, pero eso se los iré explicando paso a paso a lo largo de este curso de Mihu Cho. Primero que nada, hay algo que deben distinguir claramente en la terminología de evaluación, porque en el mercado estos dos conceptos suelen confundirse mucho. El precio justo y el precio objetivo de la acción suelen confundirse, lo que genera confusión entre estos conceptos. Lo más importante de lo que explicaré hoy es que distingan estos dos conceptos. Cuando decimos precio justo de la acción, en inglés es fair value, y para precio objetivo usamos target price, no target value. Como uno usa price y el otro value, deben considerarse conceptos distintos. Por eso el precio objetivo es, generalmente, en los informes de los analistas, el precio que se espera que esta acción alcance en un plazo de 1 año o máximo 1 año y medio para obtener un buen rendimiento. Ese es el llamado target price. Entonces, primero debes entender que es un concepto un poco diferente al valor intrínseco real de la empresa. Así, cuando más adelante veas una discrepancia entre el precio objetivo y otros valores, podrás entender cómo debes juzgar esa situación. Así que el precio objetivo es el precio que se espera alcanzar en 12 meses o 1 año. Esa es la definición. Luego, el precio justo generalmente se usa de manera similar a este concepto en la práctica. El valor intrínseco, llamado intrinsic value, es el término más utilizado cuando se hace una valoración. El término en inglés es intrinsic value, pero en la vida cotidiana o en los informes casi no usamos la palabra valor intrínseco. Como no la usamos, el término suena muy extraño, pero vamos a explicarlo de manera sencilla. Normalmente usamos el precio objetivo de la acción en nuestro sitio para que lo entiendan mejor. Por eso en Choice Stock, el valor que aparece como precio objetivo no es el precio objetivo, sino el intrinsic value.
Pero si escribimos valor intrínseco, la gente pregunta, ¿qué significa eso? Por eso lo llamamos precio objetivo. Así que el precio objetivo que aparece como fair value en nuestro sitio y el precio objetivo que presentan los analistas son diferentes. Primero, deben saber que esos valores son algo distintos. Así podrán entender mejor la diferencia entre el valor en nuestro sitio y el precio objetivo de casas de bolsa o sitios como Seeking Alpha. Así que sería bueno que primero entiendan ese concepto y luego el valor de mercado pueden escucharlo ahora y simplemente olvidarlo después, porque es una palabra que casi no se usa. Pero cuando dicen market value, en realidad se refieren a la capitalización de mercado. Aunque en inglés se diga market value, lo correcto es market cap y esto es el market price. Entonces, en realidad esto no es un valor, sino que tiene el concepto de precio. Esto es básicamente la capitalización de mercado. Así que el valor de mercado no es una evaluación, es simplemente el precio al que se está negociando en el mercado, es decir, la capitalización de mercado. Cuando hagan una evaluación real, lo que deben recordar son estas dos cosas. El precio justo de la acción es una evaluación basada en el valor real que la empresa está generando. El precio objetivo de la acción se basa en eso y se refiere al precio que se espera alcanzar en el próximo año. Así que si tienen en mente estos dos conceptos, el precio justo y el precio objetivo de la acción, les será más fácil entender las explicaciones que vienen después. Esta es la primera pantalla. Esta pantalla muestra la información relacionada con el precio objetivo de las casas de bolsa proporcionada por un sitio llamado TipRanks. Aquí pueden ver que el precio de la acción de esta empresa se ha negociado así durante el último año y para el próximo año se espera que se negocie de estas tres maneras diferentes. Entre todos los precios que han establecido los analistas de las casas de bolsa, el más alto es de $230 y el más bajo es de $120. La diferencia entre estos dos es bastante grande. Entonces, dependiendo de a dónde llegue el precio de la acción dentro de un año, uno de esos dos analistas probablemente tendrá que empacar sus cosas, porque hay una diferencia tan grande entre sus predicciones. Quien predijo $120 espera que la acción ahora en $180 baje bastante. En cambio, quien predijo $230 ve potencial de subida. Y el valor promedio que sacaron todos ellos, el valor promedio es de $183. Esto está marcado aquí, y este es el valor objetivo de la acción que aparece en la mayoría de los sitios extranjeros o coreanos. Así que el valor llamado precio objetivo de la acción no es el precio que dio un analista en particular. O sea, cada persona puede dar su propio precio objetivo y ese sería el precio objetivo de esa persona. Pero el valor que normalmente vemos en los sitios es un promedio porque varias personas han dado ese valor. Ya sea que hayan sido 30 o 50 personas, todos han dado su opinión. Y aquí veo que dice que son 37 personas. Pero son 37 personas, 37 personas. Dicen que el precio promedio que esperan alcanzar en 12 meses es de $183. Ahora mismo el precio es de $140, así que está sobrevalorado en aproximadamente un 0.62%. Eso es lo que están diciendo. O sea, en un año no habrá rendimiento. Ese es básicamente el concepto detrás de lo que llaman el precio objetivo. Así es como está estructurado. Luego también revisé la pantalla en Seeking Alpha. Yo también, ahora Mi Ji-yoon. Cuando usted hizo ese evento, yo también me suscribí personalmente a Seeking Alpha para ver cuáles son sus ventajas y en qué aspectos debemos esforzarnos más. Es una empresa competidora, ¿no? Así que busqué la misma empresa, AMD, en Seeking Alpha. Si ve aquí, la imagen es casi igual, ¿verdad? Entonces, a diferencia de lo anterior, esto no es un precio objetivo creado por Seeking Alpha, sino que hay empresas de datos que proporcionan el valor promedio sumando todos los precios objetivo de las casas de bolsa. Esos datos los reciben y sitios como Seeking Alpha, TipRanks o Market Screener simplemente usan ese valor. Así es como funciona. Entonces, lo importante aquí es que esa evaluación no fue creada por esos sitios. Como pueden ver, aquí puse un periodo largo. Este indicador muestra en 3 años las recomendaciones de inversión de analistas de Wall Street. En ese tiempo no hubo recomendación de vender ni de venta fuerte. En 3 años no han habido ninguna, así que si compras es para mantener siempre, porque siempre es comprar. En este momento es comprar, en ese momento también es comprar, aquí también es comprar, allá también es comprar, siempre es comprar. Así que no importa cuándo lo veas, siempre será comprar. Así que, aunque lo dije un poco en broma, si revisan la mayoría de las empresas, verán que más del 80% de todas las acciones tienen actualmente una recomendación de comprar.
O sea, cuando están sobrevaloradas es comprar y cuando están subvaloradas también es comprar. Por eso, este sistema de precio objetivo hace que muchos no lo consideren al invertir. Incluso si lo hacen, ¿será confiable? Siempre el precio objetivo es más alto que el actual. Cuando el precio de la acción sube, el precio objetivo también sube. Y si parece que va a bajar, de alguna manera también lo ajustan hacia abajo. Entonces uno realmente siente muchas limitaciones al preguntarse si esto realmente puede ser un indicador adelantado o el precio al que realmente debería llegar. Nosotros en nuestro sitio también éramos muy conscientes de esas limitaciones. Decidimos crear nuestros propios modelos y hacer los cálculos nosotros mismos, ya que solo tendría sentido usar estos gráficos si encontrábamos su valor como indicador adelantado. Por eso elegimos hacer nuestras propias valoraciones. En Estados Unidos hay un lugar que lo hace, pero lo explicaré más adelante en esta presentación. Este es un gráfico donde puse juntos el precio objetivo y el precio real de las acciones de AMD. Este tipo de gráfico está muy bien hecho en Seeking Alpha. Hay otros sitios, pero son difíciles de ver, así que capturé esta página. Aquí pueden ver cómo baja el precio real de las acciones de AMD. Entonces, como es el precio promedio de los objetivos de los analistas, ellos no publican sus opiniones todas al mismo tiempo cada día. Como van publicando a lo largo del tiempo, el precio objetivo se mueve un poco rezagado y va bajando así. Por eso, mientras se mantiene dentro de un rango donde la diferencia no es muy grande, baja de esta manera. Cuando las acciones de AMD subieron recientemente, superaron el precio promedio estimado por estos analistas. Cuando eso sucede, el precio vuelve a subir bruscamente. Entonces, realmente tenemos que ver si hubo algún cambio en el valor de la empresa durante ese periodo. Si el valor de la empresa cambia, debemos ajustar el precio objetivo, pero incluso si solo cambia el precio objetivo también se modifica. Por eso, la razón por la que sigo explicando que el precio objetivo de las acciones es un concepto diferente al valor intrínseco adecuado de la empresa es precisamente esa. Por eso, en el precio objetivo se ajusta según el precio actual de la acción. Por eso cuando invierten es muy importante que tengan un estándar que sea relativamente absoluto, ya sea el valor intrínseco, la evaluación o el precio justo, algo que no cambie tanto y que sirva como referencia. Les recomiendo que también revisen ese tipo de información. Hay sitios web en el extranjero. Hay un sitio que conozco que es Morningstar. Si van a Morningstar, como no soy miembro de pago, no me mostraron los valores. No es que yo lo haya eliminado hace unos años, como hace 4 años, me suscribí por un año, pero recientemente ya no estoy suscrito, así que no lo he visto. Si notas, ellos no usan precio objetivo, solo valor justo. Así cuando la acción se mueve, el valor justo se marca y muestra si está sobrevaluada o infravalorada respecto a eso. Igual que el precio objetivo, el valor justo no cambia a diario con el precio de la acción. Debido a que proporciona un cierto estándar, Morningstar está haciendo un muy buen trabajo. Antes, al modelar valoraciones en nuestro servicio, comparamos nuestros valores con los de Morningstar, que resulta bastante conservador. Si usan el servicio de pago de Morningstar y la acción cuesta menos que el valor justo que ellos calculan, pueden considerarla barata. Morningstar evalúa de forma estricta y conservadora, así que si el precio está por debajo de su valor justo, casi seguro es una acción barata. También lo comparamos con nosotros y en las llamadas acciones bola de nieve, que crecen entre 10 y 15% al año, nuestra valoración y la de Morningstar son casi iguales, aunque la nuestra suele ser 5 a 10% más alta. Pero con las acciones de crecimiento es completamente diferente. En ese caso nosotros las valoramos mucho más alto porque nosotros usamos un modelo que le da más peso a la evaluación de las acciones de crecimiento. Así que cuando cambia el momentum de crecimiento, ese peso se refleja rápidamente. Por eso, en las empresas cuyos resultados están subiendo rápidamente, la evaluación justa que ofrece Morningstar y la que ofrece nuestra empresa, es decir, el precio justo, pueden diferir bastante. Por eso yo creo que nuestro modelo es mejor. Así que de todos modos yo hago esto con orgullo y sigo rastreando esos datos para ver si realmente funcionan bien.
De hecho, les muestro todos esos datos y las bandas públicamente. Así que en nuestro sitio seguimos mostrando el mismo AMD que les estamos mostrando continuamente. Lo que ven aquí como el precio adecuado, eso es lo que nuestra empresa les está mostrando. Esta es la línea que está en el centro. Esta línea es el precio adecuado, pero este precio adecuado no es el precio objetivo del que hablé antes, sino que está más cerca del valor intrínseco. Nosotros simplemente lo marcamos como el precio justo de la acción. Entonces, cuando lo vayan a utilizar, algunas personas suelen preguntar esto. Entonces muchos preguntan, ¿no se supone que solo es barato cuando está por debajo de esta línea y que hay que vender cuando llega al precio justo? ¿No deberíamos vender aquí? Lo que quiero decir aquí es que el precio objetivo y el valor justo son conceptos diferentes, porque el precio real de las acciones no siempre se mueve junto con el valor justo, sino que a veces se negocia por encima o por debajo de ese valor. Así es como funciona. Así es. Sí, por eso les digo que no se trata de vender solo porque el precio llegó al valor justo o de comprar solo porque después de una corrección llegó al valor justo. Entonces, el precio justo es solo un punto de referencia por donde el precio real pasa mientras fluctúa entre estar sobrevalorado y subvalorado. No es que el precio siga exactamente la tasa de crecimiento del valor justo todo el tiempo. Así que sería bueno que recuerden esa forma. ¿Debes comprar ahora o después? ¿Cómo decides cuándo hacerlo? Después de terminar la teoría, hablaremos de la estrategia de inversión de momentum que siempre menciona el director. Es decir, aunque algo sea caro, puede volverse aún más caro y aunque la evaluación sea baja, puede volverse mucho más baja. Hay que tener eso en cuenta porque existen límites en la inteligencia humana y también en cualquier tipo de modelado. No existe una solución que pueda predecir perfectamente el mercado. Así que aunque algo sea definitivamente barato, hay que recordar que puede volverse aún más barato y aunque algo sea muy caro, también puede volverse más caro. Esto se debe a que la locura o el miedo que genera la gente puede superar con creces los valores calculados mecánicamente. Considerando eso, pueden usar estos gráficos en un giro, gráficos media móvil exponencial, o aprovechar las señales de trading con inteligencia artificial de nuestro servicio. Junto con esta evaluación, creo que será una oportunidad para que puedan invertir de una manera mucho más cómoda. Así que si ven en este servicio o en este gráfico, pueden ver que el precio de la acción, como mencioné antes, ha bajado mucho en el caso de AMD, pero el valor intrínseco no ha disminuido. Pero el precio objetivo de la casa de valores también baja junto con la acción. Si compras ahora y sigue bajando, dudas si realmente vale la pena comprar. Pero como este valor se mantiene, cuando el precio de la acción vuelve a subir, puede resistir gracias a este concepto. Por eso existen valores absolutos llamados valuaciones, y es bueno tratar de entenderlos y calcularlos en la medida de lo posible. Para principiantes, calcular el valor de una empresa no es fácil por los muchos métodos existentes. Por eso, nuestra empresa es una de las que ofrece este tipo de información, así que al menos revisen estos puntos y si pueden captar rápidamente la idea de que el precio de la acción está bajando a este nivel de evaluación, creo que les será útil. El precio justo de la acción en nuestra empresa no es un precio objetivo. Si el precio justo es $100 y el actual 98, eso no significa que no pueda subir más. No es lo que queremos decir. Puede subir mucho más. Eso puede cambiar completamente dependiendo de la oferta y la demanda y otros factores. Así que cuando decimos que es un precio justo, significa que no es ni caro ni barato, no que no pueda subir más cuando llegue a ese precio. Primero, si entienden claramente las funciones que tenemos en nuestro servicio, creo que les ayudará mucho más a aprovechar este gráfico. La segunda es esta. Sería bueno que se familiaricen con estos dos conceptos. Entonces, ¿qué es esto? Está un poco relacionado con la filosofía de inversión. Lo que pienso sobre el mercado se llama la perspectiva de inversión de Han Hyo-jong, y si la tienes clara, podrás evitar tambalearte tanto con las fluctuaciones del mercado. El primer concepto es el llamado margen de seguridad, y este concepto de margen de seguridad está relacionado con el valor, como les expliqué antes. El valor de una empresa crece de esta manera, pero el precio sube mucho más rápido que el valor cuando éste aumenta y cuando el valor empieza a desacelerarse un poco, si la tasa de crecimiento de utilidad por acción baja o se detiene, el precio suele caer más rápido que el valor, lo cual es notable.
Por eso deben saber que el cambio en el precio es mucho mayor que el cambio en el valor. Entonces, aunque la utilidad por acción aumentó mucho en el pasado y también este año, es porque el precio sigue bajando. Entonces, es porque la tasa de crecimiento de ese valor está disminuyendo. No es que no esté creciendo, pero si la tasa de crecimiento disminuye, el precio puede caer mucho más rápido. Por eso es muy importante que entiendas ese concepto. En ese proceso, si el precio de la acción cae demasiado, se crean estas áreas que marqué con líneas, es decir, zonas donde el precio se negocia por debajo del valor. Ese es un buen momento para comprar acciones. Esto que llamamos margen de seguridad significa asegurar un margen seguro. ¿Qué significa eso? El valor real es este, pero al comprar más barato obtengo un margen de seguridad, que es la diferencia entre valor y precio. Comprar empresas con margen de seguridad tiene dos ventajas. La primera es el error de juicio del inversionista, porque uno estima el valor, le aplica un múltiplo y hace una estimación, pero el utilidad por acción estimado puede estar equivocado. El utilidad por acción puede seguir bajando, pero si compras acciones muy depreciadas, aunque la empresa no suba tanto, siguen siendo baratas. Si compras sin margen de seguridad y el cálculo es incorrecto, una caída brusca en el precio de la acción probablemente cause una pérdida inmediata. Por eso es clave considerar el margen de seguridad. La segunda parte es lo que llamamos el señor mercado. Yo también, cuando empecé a aprender sobre inversión en valor, creo que fue a principios de los años 2000. Creo que han pasado más de 20 años. Cuando empecé a estudiar sobre los fundamentos y seguí aprendiendo, una de las áreas más tabú para mí fue el señor mercado. ¿No se supone que el señor mercado siempre está yendo y viniendo? Al final, ¿cómo va a seguir el valor de la empresa? Si solo aguantas, todo sube. Entonces, si vas en largo, en Estados Unidos por lo menos suele funcionar, pero en Corea ni siquiera es así. Por eso el mercado coreano ha sido un lugar muy difícil para la inversión en valor. Pero quien habló de este concepto fue Graham quien lo mencionó. Decimos que Warren Buffett es el mayor maestro de la inversión en valor, el mejor que existe actualmente, pero su maestro es el llamado señor mercado. Cuando invertimos, los dos conceptos más importantes son, primero, si compras barato en comparación con el valor, y segundo, si entiendes correctamente a este señor mercado. Entonces, ¿qué es el señor mercado? Es el mercado de valores. Debes saber que los humanos siempre son irracionales y emocionales. ¿Por qué si una empresa crece y mejora, sus acciones bajan? Así es el mercado. Sí, pero ahora hay muchas preguntas, incluso en YouTube, y quizá en el video del director. No, aunque la utilidad por acción sigue subiendo, si preguntas por qué el precio de las acciones está tan bajo últimamente, es porque está cayendo. Sí, ese es el mercado de valores, el señor mercado. Y dices, ¿por qué sigue subiendo si ya está caro? Sí, lo importante es que primero reconozcas que así es el mercado de valores. Por eso, según el ánimo del mercado, aunque el valor siga en $100, ayer ofrecían 50, hoy alguien paga unos 50 y si no vendes, al día siguiente ofrecen $300. Así funciona. Por eso Graham compara el mercado con un trastorno bipolar. Por eso es en estos momentos cuando surgen oportunidades de inversión, ya que las diferencias entre quienes quieren comprar o vender por 50 o $150 generan esas oportunidades. Tienen que hacer de estas fluctuaciones irracionales y emocionales su amiga. Si odian estas fluctuaciones extremas, en realidad será muy difícil obtener ganancias de esas diferencias que se generan. Por eso existen conceptos como el margen de seguridad y el señor mercado en la bolsa. Lo clave es cómo enfrentas y manejas esto. ¿Acaso soy yo el señor mercado? Cuando la bolsa cae, confirmé que las utilidad por acción subirán 50% anual los próximos 3 años. Si el precio de las acciones baja un 20%, creo que no está bien y decido venderlas aún más barato en el mercado. Entonces, te conviertes en el señor mercado. Lo importante es que no nos convirtamos en el señor mercado. Si entiendes esos conceptos y logras controlar tus emociones cuando ocurren cambios en el mercado de valores, creo que podrás invertir de una manera un poco más tranquila. Hoy hemos terminado con la parte teórica y ahora me voy a mover al sitio para explicarles alrededor de 4 acciones que están disponibles en nuestro servicio. Mientras me traslado al sitio. Si me permiten, agrego el concepto de margen de seguridad. De hecho, creo que esto tiene mucho que ver con Warren Buffett, ¿no? Desde mi punto de vista,
Muchos inversionistas se preguntan por qué Warren Buffett no invierte en empresas que nos gustan, como Meta Platforms, Nvidia o Tesla. Muchos se sorprenden por eso. Aunque estas acciones han subido mucho y son de las mejores, realmente tienen un gran ritmo de crecimiento. Pero el problema es que Warren Buffett, cuando invierte junto con otros, la condición principal que considera es cuánto margen de seguridad hay asegurado. Por eso, como mencionaste antes, incluso si los cálculos están un poco equivocados, si siente que sigue siendo barato, parece que invierte con decisión. Pero el problema con Warren Buffett es que la mayoría de las acciones de crecimiento que nos gustan suelen tener un precio por encima del valor intrínseco o del precio justo que calculamos ahora. Porque si solo consideramos el valor actual, en realidad, no solo no aseguramos un margen de seguridad, sino que en la mayoría de los casos el precio está incluso por encima del precio justo. Invertimos en esas acciones porque creemos en su potencial de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Tesla, actualmente no se venden muchos autos. En un futuro cercano, con la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de robotaxis o robótica, los ingresos antes inexistentes podrían crecer exponencialmente. Si eso pasa, la valoración actual perdería sentido. Por eso, dentro de 3 o 5 años surgirán nuevas fuentes de ingresos que ahora ni siquiera podemos imaginar, y en ese momento la generación de efectivo aumentará enormemente. Se invierte basándose en estos cálculos, pero el problema es que esto no es más que una suposición, y al aplicar esta suposición a la regla del margen de seguridad, al final parece que los inversionistas de valor no pueden invertir en Tesla. Por eso, lo mismo aplica para Nvidia que mencioné antes como ejemplo. Hoy vi en el programa que después de que Nvidia salió a la bolsa, subió más de 320.000%, no 32.000 ni 30.000, sino más de 320.000%. Warren Buffett se perdió una acción que subió así de alto. Pero eso es algo inevitable. Se necesita tener un margen de seguridad garantizado, medir el valor en efectivo. Al ver el precio actual, Nvidia nunca estuvo por debajo de su valor razonable, siempre por encima. Como han justificado ese precio alto, las acciones siguen subiendo. Creo que es bueno que entendamos estos puntos cuando invertimos en acciones de crecimiento. Sí, invertir en acciones de crecimiento. Definitivamente creo que hay aspectos como los que mencionó el director, así que sobre esas dudas que mencioné antes, habrá un momento en el futuro, no hoy, en el que podré hablar de ellas. Ese valor que se señala como el precio adecuado de la acción, ¿a qué momento se refiere? Por ejemplo, ¿estamos hablando del precio adecuado de hoy o esta empresa está hablando del precio adecuado dentro de 3 años o del precio adecuado dentro de 5 años? Por eso el precio actual puede parecer caro o barato. Entonces, simplemente decir si la inversión en valor es barata o cara en comparación con el valor actual es algo que podríamos considerar de la primera generación, como la generación de Benjamin Graham. Pero ahora, las personas de la segunda o segunda y media generación y figuras representativas como el profesor Damodaran invierten mucho en acciones de crecimiento. Él también es un inversionista de valor, pero ¿cómo invierte en acciones de crecimiento? La evaluación varía según la etapa de crecimiento. El valor actual es 1, pero en 3 años será mayor, así que si el precio de la acción está entre esos valores, podemos comprar. Los patrones de inversión están cambiando hacia estos enfoques. Personalmente admiro mucho a Buffett, sí, porque no solo su actitud hacia la vida, sino también por otras razones. Principalmente porque no debemos preocuparnos por el tamaño de los activos. Aunque él no compre Nvidia, a veces hay personas que probablemente también le hacen esa pregunta al director general. Oiga, director, ¿por qué no compra esta acción si es mejor? Es mi decisión. Si no la compro, Aunque no la compre. yo obtengo ganancias, así que en vez de comprar acciones que no van con mi estilo y preocuparme, prefiero comprar acciones en las que estoy seguro y así de simple. Buffett maneja tanto capital que le basta un 10% anual de ganancias para lograr sus objetivos. Nosotros a veces nos preguntamos por qué esa persona no compró tal cosa, y los inversionistas individuales suelen comentar mucho sobre eso, pero yo pienso que es como cuando decimos que no hay que preocuparnos por los famosos, así lo veo yo. Por eso siempre pienso que mejor me ocupo de lo mío, así que quien sea. No importa lo que compre. ¿Por qué no compró? Cada quien tiene su estilo, por eso hay muchas estrategias de inversión. Uno debe hallar la estrategia que le funcione mejor. Así como el director aplicó el momentum y fue evolucionando, cada quien debe encontrar lo que le convenga.
Hay quienes el momentum no les va. Y cuando la gente empieza a pelear en los foros o en los comentarios, pues simplemente, bueno, entonces Esa persona. solo diga, hágalo así, yo estoy bien haciéndolo de esta manera, y ahí debería acabar. Pero la gente sigue discutiendo si está bien o mal, y eso me parece complicado. Por eso, YouTube me resulta difícil, aunque en el canal del director hay muchas personas muy buenas. Así es. Aunque me hieren comentarios así, los soporto y sigo adelante, algo así. ¿Categoría? Cuando descubro algo me preguntan por qué no lo hice antes, cuando estaba subiendo. De hecho, si lo ves en el gráfico semanal, cayó a una quinta parte y luego subió un 50%, pero como subió un 50% recientemente, me dicen que debía haber hablado de eso antes de que subiera ese 50%. Si lo presento antes del 50%, me preguntan por qué lo hago si sigue bajando, que espere a que suba. Así, siempre me critican y no tengo oportunidad de presentarlo. Por eso cuando el director no está, siempre me pongo nervioso buscando qué hacer. Pero aún así, en el canal hay muchas más personas que me apoyan así. El 95% son personas que me animan, así que olvido ese 5% y solo trabajo duro, así es. Yo también me quejo. Un poco. Entonces ahora yo... ¿Le digo algo? Hace mucho que no salía la pantalla de elección. Aquí ahora nosotros, bueno, AMD, yo una vez primero lo voy a revisar rápidamente. Si entran aquí a la valoración pueden verlo aquí. Si ven aquí, ahora en un año, en 2024, desde septiembre, aquí les mostramos los datos de un año, pero en realidad tenemos datos de más de 3 años y medio. Más adelante también les proporcionaremos todos estos gráficos a largo plazo. Si lo extienden así, podrán ver si esta parte era el punto más alto y esta el más bajo, o si esta era la parte superior y esta la inferior. Así es, cada empresa tiene sus propias características. Así que si observan eso, les será mucho más útil para estimar a largo plazo que este realmente es el punto más bajo. Pero incluso si miras los datos de un año, hay muchos cambios y movimientos en el precio de las acciones. Si ves aquí, la línea de arriba indica la zona de sobrevaloración, la de abajo es la de infravaloración, y la línea punteada es la que indica una infravaloración extrema. Aquí está la sobrevaloración. En esos casos es mejor no comprar. Si ya compraste, no vendas aún. Lo ideal es vender cuando baje la demanda. Eso lo voy a señalar como una señal de compra y venta, pero el precio de la acción puede llegar hasta aquí, hasta este punto. Si vendemos aquí, entonces no podremos obtener este nivel de rentabilidad. Por eso, aunque algo sea caro, puede subir más. Observa al señor mercado que mencioné. Si compré aquí cuando estaba infravalorado y cayó, probablemente lo compré a unos 100 o 120 dólares. El precio de la acción cayó a 70 dólares. Yo hasta ese momento Porque soy un inversionista de valor. voy a aguantar hasta el final, pero no hay muchas personas que realmente puedan resistir. Es difícil cuando baja como un 15%, empiezo a preguntarme si estoy equivocado. Y eso de pensar que me equivoqué me hace sentir muy mal. Por eso quiero borrar esto de mi cuenta lo más rápido posible, así que cuando lo vendo y lo pierdo, me siento aliviado, pero después, cuando pasa el tiempo, todo vuelve a subir. No compres solo porque bajó aquí, ya que no sabes hasta dónde puedes seguir bajando. Incluso llegó a este punto. Y cuando da la vuelta y realmente aparece la señal, nosotros identificamos ese momento con nuestras señales de compra y venta, pero pueden usar el gráfico media móvil exponencial o la media móvil, lo que prefieran usar está bien. Pero incluso después de eso, como la evaluación se acumula mucho, claro que si compras antes la rentabilidad puede ser mayor, pero también puede bajar más desde ese punto, eso no se puede saber. Incluso si compras tras el repunte y solo sube, puedes obtener una buena rentabilidad hasta cierto punto. Quiero hablarles un poco sobre estas cosas, pero ahora ha vuelto a entrar en una zona de sobrevaloración y vimos un pequeño ajuste, pero si ves el valor de la empresa recientemente, ha bajado un poco así, ¿verdad? Ahora podrías pensar, ¿de verdad hay una razón para que el valor de AMD baje? Pero si lo ves en grande, nosotros no evaluamos el valor solo de una manera. A veces lo hacemos con ventas, ganancias, flujo de efectivo y valor de la empresa, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de todas esas formas. Ahora, buscamos la valoración que mejor se adapte a esta empresa y usamos ese modelo para hacer la valoración. Si ves aquí, en los resultados financieros recientes de la empresa, vamos a verlo por trimestre. Ajustamos esta tabla para que los datos se vean bien en el móvil. Antes las letras eran pequeñas y ahora las pusimos grandes. Así que seguramente también se verá claro y cómodo en el celular.
Aquí el beneficio operativo está en números rojos, es decir, hay pérdidas. El utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ha subido, pero comparado con el año pasado también ha disminuido, y estas cosas son las que afectan el valor de la empresa. Los ingresos aumentaron, pero eso significa que ahora no se está valorando la empresa solo por los ingresos. Por eso estos problemas de la empresa se deben a otros factores como los problemas de exportación en China. Si esta parte vuelve a ser rentable, probablemente la evaluación que vimos antes subirá en el próximo trimestre. Entonces, como sé que va a subir, también puedo ver cuándo estará lo suficientemente barato si baja hasta cierto punto, porque yo mismo hice este algoritmo. Así que, como mencioné antes, lo que queremos mostrarles es que para el próximo trimestre, o al menos durante el próximo año, tenemos estimaciones de si el valor de la empresa estará aquí o aquí después de un año. Así que creo que podremos mostrarles eso. Entonces, creo que así podrán tener puntos de referencia para ver a más largo plazo, así que planeo crear y agregar esa función más adelante. Luego, el siguiente valor. Vamos a verlo, quiero analizar este valor, pero hoy el director hizo la transmisión muy larga y fuerte, así que me preguntaba si realmente deberíamos tratar este tema hoy. Yo solo voy a ver la evaluación. Cuando hicimos el top 5 de Estados Unidos al elegir esta acción, si ven ese video, recordarán algo que dije. Actualmente la evaluación está sobrevalorada, pero cuando lleguen los resultados del próximo trimestre, creo que también mencioné el precio. Dije que el precio objetivo subiría bastante, así que en ese momento, considerando la situación, estaría barato y por eso me parecía bien. Les mostraré cómo cambió la situación tras reflejarse los resultados. Si ven aquí, porque el porcentaje está aquí, aquí y aquí, el precio objetivo sube mucho en este punto aquí. Como pueden ver, subió hasta aquí, así de alto. Pero yo sé con qué se hizo la valoración en el fondo, así que calculé cómo se estima y cambia este indicador y cuántas veces podría aumentar. Por eso vine ese día a mano. Más o menos así será. Cuando transmitíamos, creo que por la subida repentina, aunque está algo sobrevalorado, después este precio será justo. Como ahora está barato, creo que es buen momento para comprar. Esa fue la razón por la que les expliqué por qué elegí esa opción. Entonces, antes preguntaron si los inversionistas de valor no pueden comprar acciones de crecimiento. No es eso, los que ven ese valor las comprarán y los que no, no podrán comprarlas. Por ejemplo, aunque ahora tiene esta forma, si me preguntan cuánto será la evaluación de Astralabs en el próximo trimestre o dentro de un año, también puedo calcularlo. Porque si hablamos de una evaluación, si no es ahora, sino si llega a ser así, entonces puedo hacer ese cálculo. Entonces, aunque el precio de la acción se ajuste y esté en este nivel, puede que ahora esté sobrevalorada, pero después de un trimestre puede que ya no lo esté. Aunque ahora estoy hablando de trimestres, si hago una proyección de la evaluación de esta empresa dentro de 1 o 2 años y digamos que dentro de un año la evaluación es de $300, entonces si ahora está en $200 podría considerarse barata. Entonces depende de a dónde fije mi objetivo. Dependiendo de hacia dónde esté mirando, puede que compre o puede que no compre. Por eso, hace un momento le pregunté al director general, ¿en qué periodo está considerando el precio adecuado de las acciones? Pregunté, si invierto 2 años en esta empresa y en ese tiempo las acciones subirán de 170 a $400, ¿no es barato ahora? Si en 2 años sube más del doble, entonces sería perfecto, ¿no? Pero si solo voy a invertir por un mes y ahora está sobrevalorada, entonces no debería comprar. Entonces, dependiendo de cuánto valore la empresa y de por cuánto tiempo la vea, el precio actual puede ser caro o barato. No se trata solo de si subió o bajó y eso la hace cara o barata, sino de analizar cuánto invertiré y el valor de la empresa en ese momento. Por eso, en nuestra empresa, de todos modos, conseguimos datos de los últimos aproximadamente un año y seguimos intentando analizar esa parte, así que creo que eso les será de mucha más ayuda a la hora de planear inversiones a largo plazo. En el caso de AstraApps, cuando hablamos del valor de la empresa, solemos fijarnos en las ventas o las ganancias en el consenso. Aquí,
Las ventas son del 96%, 30%, 28%, y el utilidad por acción pasa a números positivos con 34 y 46. Entonces, tendría que revisar exactamente con qué lo calculé, pero si asumimos que lo hice con el utilidad por acción, el precio adecuado de la acción para el próximo año subiría un 34% en un año, y el año siguiente subiría un 46%. Si la acción vale $200 y sube 30% en un año, será $260. Al siguiente, subiendo 46%, se multiplica 260 por 1.46 para obtener el nuevo precio. Lo hice con el utilidad por acción, pero no puedo asegurar cómo lo calculé. Ese es el concepto. Si creo que llegará a $400 y ahora está en 170, es barato para invertir 2 años. Pero si acaba de duplicarse y pienso en comprar ahora, entonces no puedo. Así funciona. El tema de si una inversión es correcta depende del tiempo que considere la persona, el valor razonable que vea para ciertos años y si compra ahora. Todo eso debe discutirse y compararse. Si preguntas el precio justo de la acción, alguien que invertirá solo este mes diría $172, pero quienes piensan a 2 años dirían $350. Ambos discuten sobre quién tiene razón, pero en realidad los dos la tienen. El valor es $170, pero invertir esperando cambios en 2 años implica otra perspectiva. Discutirlo con alguien evidencia que no comprenden bien la evaluación. Eso es de lo que estoy hablando. O sea, ¿hasta dónde, en qué casos sucede esto? No digo que compre en Astra Labs ahora, pero si planeo invertir en Astra Labs por 10 años y la empresa sube su utilidad por acción un 20% anual, simplemente seguiría comprando. Así se puede decidir. No solo es que el precio actual haya llegado al valor razonable, sino hasta dónde estoy mirando yo. Y el utilidad por acción en el video que salió el jueves, justo antes en la mañana les mostré cómo encontrar acciones de crecimiento y de subida rápida usando el utilidad por acción y el precio de la acción. Eso lo expliqué en el video. Si el utilidad por acción aumenta más rápido, el precio de la acción sube más rápido también. Si compras ese tipo de empresas, aunque ahora parezcan caras, en 2 o 3 años quizá ya no. Por lo que quienes invierten así pueden hacerlo sin problema. No hablo de esta acción. Cuando veo los comentarios, muchos dicen que mencioné una acción en específico, pero en realidad estoy explicando conceptos, especialmente el concepto de evaluación. Por eso, es importante que tengan bien claros estos conceptos básicos en su mente, porque más adelante les hablaré del PER y lo iré ampliando, también hablaré del PEGE, y podrán entender por qué el PER es relevante o no para ciertas empresas y cuándo tiene sentido según la industria. Les sugiero que vayan reflexionando sobre estos conceptos. Luego, el segundo, voy a revisar 2 acciones más rápidamente y terminamos. Tesla actualmente tiene una señal de mantener en la recomendación de compra y venta. Si vemos aquí, parece que invertir habría sido muy fácil solo siguiendo esto. Está infravalorado, sobrevalorado, infravalorado, comprar, sobrevalorado. Entonces, nuestra valoración es un valor que proporcionamos de manera exclusiva. Como Morningstar en Corea, solo nuestra empresa calcula y proporciona el precio justo de todas las acciones por cuenta propia. Todos los demás sitios simplemente muestran el promedio de los datos que reciben del extranjero. Por eso los precios son diferentes entre sí. Así que como puedes ver aquí, aunque parezca caro, todavía puede subir más. Como mencioné antes, si ves aquí, aunque llegó a ya estar sobrevalorado, incluso alcanzó una sobrevaloración muy alta, y aquí, aunque estaba infravalorado, también pudo haber bajado aún más. Por eso, deben acercarse a estos temas usando el concepto de señor mercado. Y esos aspectos ya están reflejados en el flujo de oferta y demanda, en el gráfico media móvil exponencial y en nuestras señales de trading. Como el análisis de los gráficos ya está reflejado ahí, si lo toman en cuenta, seguramente podrán comprar en el momento en que realmente haya un giro. Aquí pueden ver las señales de trading en este gráfico. Si ven el caso de Tesla en los últimos 6 meses, primero apareció una señal de compra, pero aunque aquí parecía que la tendencia iba a cambiar, se determinó que la tendencia no se había roto. Sin embargo, aquí sí se consideró que la tendencia cambió, así que se dio una señal de venta. Así que se confirmó la rentabilidad y se pensó que tal vez no era así, pero luego, al ver que la señal cambiaba de nuevo, se empezó a buscar otra vez una señal de compra. Por ahora todavía no hay un cambio de tendencia. Si esto vuelve a cambiar, cambiará, ¿verdad? Ahora mismo el precio de la acción está un poco alto porque está sobrevalorado, pero aún así sigue manteniendo la señal.
Así que solo tienes que fijarte en cosas como estas. Después, si ves en el gráfico media móvil exponencial, es aquí, el gráfico media móvil exponencial que hicimos porque el director lo pidió. La línea de 5 días, la de 21 días, la de 60 y un días al menos, cuando la línea de 5 días cruza la de 21 días, ahora la de 5 días está en $329 y la de 21 en $326, así que la ha cruzado. Pero como el precio actual está en 323, si no vuelve a subir desde aquí, volverá a cambiar a una tendencia bajista. Así que si ves la posición actual del precio, puedes entender que todavía está en una etapa de encontrar su dirección. Creo que te será mucho más útil ver la evaluación teniendo esto en cuenta. La última acción es TSMC, es un poco... Es un caso distinto y quiero hablar de ello. Incluso con TSMC, si solo ves las señales de compra y venta, es un caso en el que se capturó muy bien. Al inicio, el precio de la acción bajó hasta aquí desde el fondo. En ese momento, el market score y otros indicadores mostraban pánico. Aunque aconsejaban comprar en medio del miedo, no surgió la señal de compra de TSMC. ¿Qué hacemos? Eso siguen preguntando. La semana pasada grabé y publiqué un video sobre eso. Porque aunque sea así, las acciones individuales pueden tener factores adicionales, por eso no dan la señal. Y luego, cuando realmente se confirma que ha pasado el túnel, es en ese momento cuando se da la señal. Así que incluso con la rentabilidad que se obtiene hasta aquí, es suficiente. Si hubieras comprado aquí, habrías ganado más. Esto significa que el señor mercado no es un área que podamos predecir. Así que creo que sería bueno que revisaras esas partes. Luego, si vemos la evaluación, lo interesante es que TSMC siempre ha sido difícil de evaluar porque era cara. Y como siempre está sobrevaluada, cuando está en este rango, no nos da señales de compra nuevas. Las personas que ya la tienen probablemente seguirán manteniéndola, pero si está cara, nosotros nunca compramos. Somos estrictos, pero como bajó mucho, llegó a estar infravalorada aquí. Aunque lleguemos aquí, no compramos, solo lo hacemos cuando hay un giro. Algunos dirán, aunque no haya giro, quiero comprar TSMC a este precio porque me parece suficiente. Por eso, las señales pueden indicar comprar, vender o esperar, y uno puede decidir acumular y comprar desde ahora. Puede que baje un poco más, pero eso es algo que pueden decidir personalmente. Así que no es necesario que su decisión personal coincida con las señales de compra y venta. Solo les damos esto como material de referencia o guía. Creo que esto basta para comprar y hacer compras escalonadas en un mes. No creo que baje mucho más. También pueden preferir pagar un poco más, pero asegurarse de que la tendencia ya cambió. En ese caso, es mejor que consulten el gráfico media móvil exponencial o nuestras señales de trading como referencia. Entonces, ahora subió y volvió a entrar en una zona de sobrevaloración. Normalmente, cuando está sobrevalorado, debería salir una señal de venta, ¿verdad? Pero nosotros no damos señal de venta, sino de mantener, porque pensamos que la tendencia no ha cambiado y podría seguir subiendo desde aquí. Pero mientras esperábamos y manteníamos, ¿qué pasó? Con el anuncio de resultados, el precio objetivo justo subió así. Así es, con el anuncio de resultados. Entonces, lo que antes era un precio sobrevalorado, ahora se volvió un precio justo. Por eso les pregunto cuántos años llevan invirtiendo. Yo veo a $500, pero ahora está en $200. ¿No suena absurdo? Pero yo lo digo pensando en 2 años, por eso digo que tiene sentido. Uno podría comprar en ese momento y si compras cuando baja, esa diferencia es el margen de seguridad. Entonces, el concepto de margen de seguridad es que incluso si mi estimación no sube tanto en la realidad, hay un rango en la evaluación donde aún puedo obtener suficientes ganancias. En el caso de TSMC estaba sobrevalorada, pero el valor de la empresa subió y ahora volvió a un precio razonable. Por eso, como siempre les digo, el margen de seguridad es que el valor sigue subiendo constantemente, pero el precio es lo que sube y baja. Mientras la tendencia siga, es más rentable mantener empresas que aumentan de valor. Así que recuerden un poco sobre este tema de la evaluación. En nuestra empresa, el precio justo de la acción que usamos no es el precio objetivo y llegar al precio justo no significa que esté cara. Esos son los conceptos. Si entienden que es un precio más enfocado en el valor intrínseco de la empresa, creo que les será de ayuda para empezar a estudiar valuación y analizar los indicadores de inversión en general. Hace mucho que no escuchaba sobre esto. Fue una clase de primaria sobre acciones, pero también un contenido muy valioso. Especialmente cuando empezamos a invertir, la verdad es que al principio estudiar las empresas se siente difícil.
Como no conocemos muchas empresas al inicio, solemos invertir en las que hemos escuchado antes y luego empezamos a estudiar nombres que nos resultan desconocidos por primera vez. Esta empresa, ¿a qué se dedica? ¿Es que vende? Bueno, también revisamos la tasa de crecimiento, analizamos varias cosas y estudiamos el modelo de negocio. Al principio esto se siente muy difícil, pero después se va haciendo cada vez más fácil porque se repite. Pero lo que realmente es difícil, sin duda, es la compraventa. Decidir cómo valorar esto, cuándo comprar, cuándo vender, si debo comprar más o si debo cortar pérdidas, es una parte que realmente me hace pensar mucho. En estos casos realmente tenemos pocas herramientas disponibles. Por eso, como mencionaste al principio, analizaste y comparaste varias plataformas, pero en realidad el precio objetivo que manejan los analistas, como dijiste, tienes razón. Cuando el precio de las acciones baja, ellos también lo bajan, y cuando sube, lo suben junto con él. Por eso, usar eso no tiene mucho sentido porque es un indicador rezagado. Realmente tenemos pocos indicadores disponibles. Creo que el precio justo de las acciones de ChoiceStar es una de las herramientas más útiles para los inversionistas individuales actualmente. Por supuesto, no se puede acertar al 100%, y creo que la parte donde explicaste el concepto de señor mercado hace un momento es exactamente eso. Aunque haya un precio justo, nadie sabe si el mercado subirá, bajará más o si, aunque la evaluación sea baja, seguirá cayendo. Es importante considerarlo y tener un punto de referencia. En ese sentido, creo que vale la pena prestar atención al precio justo que ofrece Choicita, y aunque la decisión final es nuestra, tiene suficiente valor como para usarlo como uno de los indicadores para tomar decisiones. No soy el operador de Choicita, pero quería decir esto. Gracias. Nosotros también la evaluación. Después de hacer el modelado, seguimos actualizando y pensamos cuál sería la manera de hacerlo aún más preciso. También hemos dejado pasar empresas en crecimiento, por eso buscamos mejorar el modelado para identificarlas desde el inicio. Seguimos trabajando en ello y actualizando. En el caso de AstraHex, también estamos cambiando las cosas para poder detectar casos como ese a medida que los algoritmos van variando. Como mencioné al principio, nuestro servicio está en su punto más bajo en este momento. Cada día este es el peor momento para nuestro servicio y en el futuro será mejor que ahora. Sí. Entonces, en el futuro, Seguiré usándolo con expectativas de que nuevas funciones se agregarán en el futuro cercano y cuán bien detectará las señales de compra y venta. Bueno, hoy también trabajaste mucho hasta tarde en la noche. Ay, deberías irte a dormir pronto. No, para nada. Esperando que la próxima semana también nos visites con buen contenido, vamos a terminar la transmisión de hoy. Sí, señor director, trabajó mucho. gracias, buen trabajo, muchas gracias. Sí, El inicio de un sueño, dormido o despierto. Es importante tener ambición, crecer un poco cada día y disfrutar el viaje de hoy. No tengo miedo aunque llegue la oscuridad. Retirarme con acciones estadounidenses. Sí, ahí está bien. Hoy su tono al hablar se ha vuelto mucho más relajado, está mucho más cómodo que antes. Ah, ¿de verdad? Sí, supongo que es porque ha estado haciendo transmisiones solo en el negocio, por eso debe ser. Sí, solo todo el tiempo, sí. solo todo el tiempo.